Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En eso trajeron a donde él estaba a un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos relata San Mateo, hermanos, en el relato evangélico, que Cristo llegó nuevamente a la orilla del lago, en particular a la ciudad de Cafarnaúm, y agrega su ciudad. Bueno, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cafarnaúm, en efecto, fue el lugar donde Cristo básicamente pasó la mayor parte de su tiempo durante la vida pública, que duró 3 años. Pero bien sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judá, en el sur, incluso más al sur de Jerusalén. Conforme a la profecía, sería descendiente del rey David, y Belén es la tierra del rey David. Jesús nació en Belén en un pesebre, es un judío. Pero creció en Nazaret, la segunda ciudad importante en la vida de Cristo, Nazaret. Allá vivía la Virgen María con San José. Incluso la gente de Nazaret creía que era originario de Nazaret. Hasta se le decía a Cristo Jesús de Nazaret, o simplemente el Nazareno. Ahí estuvo hasta los 30 años. Al cumplir 30 años va a ser bautizado por San Juan en el río Jordán. Y ya no regresa para establecerse en Nazaret, ni se va a la tierra donde nació, Belén, sino que se va a la orilla del mar de Galilea y toma como sede Cafarnaúm, concretamente en la casa de Simón Pedro, uno de los 12 apóstoles. Así que Cafarnaúm sería la tercera ciudad de las más importantes en la vida de Cristo. Y por último, la más grande de todas es la ciudad de Jerusalén, donde Cristo también acudía a celebrar la fiesta pascual, donde iba a predicar y donde finalmente tuvo lugar el cumplimiento perfecto de su misión, la realización del misterio de salvación, su pasión, su muerte y su resurrección en la ciudad santa de Jerusalén. Así que no olvidemos estas ciudades, hermanos. Nazaret, lugar de nacimiento, Belén, lugar de nacimiento. Nazaret, lugar donde creció y estuvo hasta los 30 años. Cafarnaúm, 3 años, básicamente la tuvo como sede. Y Jerusalén, lugar donde padeció, murió y resucitó por nosotros. Por eso dice San Mateo, fue a Cafarnaúm, su ciudad.
Entonces le llevaron a un hombre paralítico, postrado en una camilla. E inmediatamente nuestro Señor, fijando la mirada en él, le dice: no temas, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Esta expresión, hermanos, está en armonía con lo anunciado desde antiguo, que para los tiempos mesiánicos, es decir, cuando viniera el Mesías, habría de perdonar los pecados. Nada más les refiero 3 citas. Isaías capítulo 33, versículo 23, dice: al pueblo que ahí vive le será perdonada su culpa. Profecía de Isaías. Ezequiel 31, 34. Así dice el Señor: todos ellos me conocerán cuando yo perdone su culpa y de su pueblo no vuelva a acordarme. Más adelantito dice: los habré de purificar de todas sus inmundicias e idolatrías. El perdón de los pecados es realmente una de las atribuciones fundamentales del Mesías. ¿Qué dice San Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué le dijo el ángel a San José cuando él pensó dejar en secreto a María cuando se dio cuenta que estaba esperando un hijo? Se le aparece el ángel y le dice: no temas, José, en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le vas a poner Jesús, porque él perdonará a su pueblo de sus pecados. La misma palabra, hermanos, Jesús quiere decir Yahvé perdona, Yahvé salva, o el Señor perdona, el Señor salva. Y Cristo aquí se está manifestando como el auténtico Mesías, el prometido, el anunciado por los profetas. Sin embargo, podemos reflexionar también: habían llevado al paralítico no para que le perdonara los pecados, sino para curarlo de su parálisis. Pero ellos tenían tanta fe, tanto el paralítico como los que estaban ahí tenían mucha fe y no dijeron nada porque tenían precisamente convicción, confianza en ese predicador, en Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor nos da una lección importante con esta expresión. Por encima de la salud física está la salud espiritual. Cristo es cierto que curó a muchos de enfermedades, es cierto que incluso resucitó, pero todos esos que curó y que resucitó tuvieron que morir, no están viviendo aún. En cambio, los que han sido perdonados por los pecados, es una garantía para ellos para la vida eterna. El perdón de los pecados, la vida espiritual, la salud espiritual está por encima, pero muy por encima de la salud física. Por eso, hermanos, cuando nos angustia una enfermedad, primero hay que pedirle al Señor que nos perdone los pecados y después, si es su voluntad, nos cure de la enfermedad que podamos tener ahora o en el futuro. Cristo entonces sana al paralítico en razón de su fe y de la fe de la comunidad allí presente. No olvidemos eso, la importancia de la fe para poder ser curados tanto del alma como del cuerpo. Pero estaban ahí unos escribas incrédulos que empezaron a murmurar: ¿por qué habla este hombre así? Está murmurando, está blasfemando. Se está atribuyendo características que corresponden solamente a Dios. Y es que como ellos no tenían fe en Cristo como Hijo de Dios, por eso decían que blasfemaba,
Claramente Cristo de ninguna manera que estaba blasfemando, estaba en el ejercicio propio de su ministerio mesiánico, en el ejercicio de su naturaleza divina. ¿Quién perdona los pecados? Dios. ¿Tienen razón los escribas en ese sentido? ¿Quién perdona los pecados y no solamente Dios? Es cierto, pero Cristo es Dios y eso es lo que ellos no creían y no querían aceptar. Y entonces Cristo les dice, ¿por qué están murmurando de esa manera? A ver, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre, o sea, Él, Cristo, tiene poder para perdonar los pecados, dirige la mirada ahora al paralítico y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se obra el milagro de manera inmediata, absolutamente. Quedó plenamente curado de su cuerpo este paralítico. Y señal de que había estado plenamente sanado por el Señor, que tomara su camilla, que Él mismo se la cargara ahora, no que le ayudaran. Él está completamente sano, fuerte, completamente al grado de cargar Él mismo la camilla en que fue llevado ante Cristo. El hombre se levantó, agarró la camilla y se fue feliz a su casa. Mientras tanto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, dice San Mateo, que expresaban a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Pues Cristo, hermanos, sigue perdonando los pecados. Cristo sigue levantándonos de nuestra camilla de paralíticos pecadores. El Señor nos sigue perdonando los pecados a través del sacramento de la confesión. Qué bonito, hermanos, es que el sacerdote diga, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El poder perdonador de Dios sigue vigente a través de un sacramento que nosotros le llamamos reconciliación, penitencia o confesión y que debemos tener en altísima consideración. Por lo tanto, hermanos, a propósito de este Evangelio, hago una cordialísima invitación a todos para que a la brevedad acudan con el sacerdote cercano a ustedes para solicitar oportunamente tan admirable sacramento. Que el Señor también nos diga a todos, levántate de tu pecado, levántate de tus pecados, toma tu camilla y vete a tu casa reconciliado con Dios, lleno de la gracia santificante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Muy feliz y bendecido día, estimadísimos hermanos.